principio va a estar llegando más gente a este conversatorio. Bien que tenemos la casa llena, se nos llenaron todos los cupos disponibles. Entonces un saludo cordial a todos en esta lluviosa mañana aquí en Bogotá. Este pueblo donde me ha tocado moderar, me ha cogido con una gripa, pero aquí estoy con toda la energía precisamente para comenzar este primer ciclo de conversatorios virtuales en proceso de la construcción que deberá ser la red de clusters en Colombia. Como agenda del día de hoy, y ya en una segunda haré un poco como mi presentación oficial y daré un poco el contexto en el contexto de que se enmarca este ejercicio para el día de hoy. En el primer lugar haré esta presentación del contexto y objetivos de este conversatorio. A renglón seguido pasaremos a oír las ponencias, esos ramos de México y de nuestro amigo Jaime Echeverri aquí de Colombia. Seguidamente pasaremos a hacer unas preguntas online que esperaremos que todos los asistentes respondan precisamente para dar pie y que nos sirva de ambientación a la conversación que seguiría precisamente a través de un moderado entre participantes y que de alguna manera es donde se va a encontrar el mayor valor agregado de toda conversación, es precisamente en ese intercambio que podamos tener. Y al final haremos un recordatorio de los próximos 2 webinars que están programados bajo este primer ciclo. Entonces, mayores preámbulos, yo pone 5 minutos antes de darle la palabra a los ponentes para contextualizar este ejercicio que estamos comenzando el día de hoy. Y con una frase que a mí me gusta mucho y que de alguna manera es muy relevante para toda nuestra agenda de competitividad, particularmente aquí en Colombia. Y es una frase de Albert Einstein, que no debemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo mismas cosas. De alguna manera se puede extrapolar a lo que hoy la reciente literatura de desarrollo económico dice en cuanto a crecimiento económico. Los que no pueden crecer en la medida en que sigan produciendo lo mismo y en la medida en que sigan produciendo lo mismo de la misma manera en que lo viene haciendo durante los últimos 30 años, como el caso de Colombia, cuando ve que precisamente seguimos exportando los mismos productos, seguimos produciendo esos mismos productos que producíamos hace 30 años, de alguna otra manera de la misma forma en que lo veníamos produciendo. En el sentido, previamente la literatura lo que nos muestra es que han sido los países que han logrado adentrarse en un proceso de transformación productiva los que han logrado esos niveles altos de crecimiento. Precisamente, nosotros en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, de donde precisamente el Consejo Privado de Competitividad participa en conjunto con el Ministerio de Comercio, con Planeación Nacional, con Colciencias, con Presidencia de la República, con Confederadas. Tenemos una Agenda Nacional de Competitividad que busca precisamente fomentar ese proceso de transformación productiva en el país. Y en particular decimos que esa agenda tiene 2 grandes aristas. Una horizontal, que de alguna manera son las políticas transversales a todos los sectores, y esta vertical, que también la conocemos como política industrial moderna, o como la llamamos aquí en el Consejo Privado de Competitividad, política de cambio estructural, y esa agenda que precisamente hace mayores esfuerzos por propiciar ese proceso de transformación.
Y en esa agenda donde cabe todo este trabajo que está haciendo Colombia en materia de clústeres, por ejemplo, en la medida en que precisamente esa política industrial moderna se está desde lo local y de ser a nivel local donde la mayor parte de la acción en materia de esta agenda debe estar ocurriendo esta mayor cantidad de acción. Y precisamente ese trabajo desde el nivel local, en principio, se debe traducir en buena medida en trabajo sobre las apuestas productivas que hagan los diferentes departamentos del país. Que estas iniciativas de clústeres se pueden entender como uno de los vehículos para la implementación de esa política industrial moderna local. Y lo que el país en los últimos meses ha comenzado lo que quizás es el mayor esfuerzo que haya hecho en la historia precisamente para propiciar esos trabajos de desarrollo de clúster en diferentes regiones del país, y en particular vale la pena mencionar el programa de rutas competitivas de Impulsa, que de nuevo es, desde el punto de vista de política pública, mayor esfuerzo, incluso desde el punto de vista fiscal, que ha hecho el país por incentivar, desarrollar y fomentar estas iniciativas de clúster. Ahora, el esfuerzo de rutas competitivas no es ni ser el esfuerzo de desarrollo de clústeres en el país. Muchos de ustedes saben, como conocedores ya de este tema, que Colombia viene haciendo unos esfuerzos en materia de clúster. Todos ponemos el historial de una ciudad como Medellín a través del proyecto Medellín Ciudad Clúster, que lleva 10 años precisamente trabajando en esta línea. Pero adicionalmente hay otros esfuerzos como los que se han hecho en Santander, como se ha hecho incluso en Barranquilla, por fuera del programa de rutas competitivas, y adicionalmente los esfuerzos que tendrán que venir más allá de lo que se puede hacer de esta política pública de rutas competitivas. En ese sentido, nosotros acá desde el Consejo Privado de Competitividad estamos, y yo creo que todos los actores del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, estamos interesados en que las iniciativas tengan el mayor éxito, porque somos unos convencidos de que la competitividad del país se gesta desde lo local, y es precisamente a través de este tipo de trabajos que vamos a lograr precisamente ese mayor nivel de competitividad del país. También entendemos que es un proceso de ensayo y error. Precisamente la literatura de política industrial moderna habla de que este es un proceso que muchas veces vamos a fracasar, y precisamente en ese sentido yo creo que ya muchos me habrán oído mi insistencia en que Colombia debe masificar este tipo de trabajos de iniciativas de clúster, porque desafortunadamente, querámoslo o no, hay muchas que van a fracasar. Precisamente estamos interesados en reducir esas probabilidades de fracaso, y es en línea que precisamente en unas conversaciones fortuitas con Jaime Echeverry de la Comercio de Medellín, pero que particularmente está actuando como cabeza del capítulo latinoamericano de TCI, nos dio la idea precisamente de un primer peldaño hacia la construcción de red de clústeres para intercambiar experiencias entre los diferentes actores que en Colombia están comenzando a trabajar en esta dirección, a compartir buenas y malas prácticas que se están dando, dar diferentes enfoques, porque aquí, ayer hablaba con mi amiga Claudia Acuña y coincidíamos en que aquí no hay nadie que tenga la verdad revelada, y por lo tanto es importante que todos los actores aquí en Colombia
diferentes enfoques y traten incluso de crear sus propios enfoques eclécticos a partir de esos diferentes enfoques que utilizan diferentes actores, no solo en el país, sino a nivel internacional. Espacio para que discutamos la política pública en materia de iniciativa de clúster, y de esa manera sirva este espacio como un enlace entre la nación y la región, en la medida en que del Sistema Nacional de Competitividad, en particular desde el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que hoy nos acompañan varios de nuestros colegas de ese Comité Ejecutivo, podemos llegar a incidir precisamente en esta política pública del país en materia de estas iniciativas de clúster. Entonces, en últimas, este esfuerzo apunta precisamente a reducir la curva de aprendizaje, precisamente para que podamos disminuir esas probabilidades de fracasos y frente para lograr que este esfuerzo que está haciendo el país realmente resulte en esa transformación productiva a la que le estamos apuntando. En ese sentido, de nuevo, entendiendo como un primer peldaño hacia la construcción de esa red Clúster Colombia, estamos invitando a todo el resto de entidades y a demás actores precisamente a que se unan en el esfuerzo por construcción de red. Yo esas palabras ahí, pero esto de alguna manera es el contexto precisamente este esfuerzo en el marco de la Agenda Nacional de Competitividad. Gustaría a darle la palabra al primer panelista, nuestro amigo Alonso Ramos Vara de México, que realmente leeré su hoja de vida. Alonso Ramos es un gran prohombre y teníamos una hoja de alrededor de 15 páginas, pero hemos tratado de reducirla y aún así sigue siendo una hoja de vida impresionante. Alonso estudió en el famoso TEC de Monterrey, donde se graduó con honores como químico administrador de la Universidad de Wisconsin, también es doctorado en Ingeniería Química del MIT. Su trayectoria profesional ha ocupado reconocidos cargos, entre ellos el ser presidente fundador del Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, actualmente vicepresidente de Estudios Estratégicos del Organismo Privado de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, organismo en el que asumió la responsabilidad del proyecto Chihuahua Siglo XXI, proyecto que ha contribuido de manera determinante al desarrollo regional de Chihuahua y al lanzamiento y consolidación de su política de clústeres. Además, ha tenido un involucramiento continuo en el tema de clústeres por más de 20 años, así que un gran conocedor de este tema, miembro del grupo de fundadores de TCI, del Competitiveness Institute, donde participó 3 años en el consejo directivo con responsabilidades específicas para Latinoamérica. Él ha sido el líder promotor de esta red latinoamericana de clústeres. Sin más preámbulos, le cedo el piso a Alonso para que nos comparta precisamente su presentación de 15 a 20 minutos que nos va a servir para la discusión que vendrá adelante. Alonso. Muchas gracias, Marco. Muy buenos días a todos. Un saludo muy afectuoso de Chihuahua. Para mí es una oportunidad, mucho gusto poder estar en contacto con todos ustedes. Buenos amigos que hemos estado en este tema de los clústeres ya por buen tiempo. Que sirva de referencia para estas reflexiones que quisiera compartir e invitarlos a corresponder a las suyas propias. Decirles que Chihuahua hace 22, 23 años en el tema de los clústeres fue cuando la época en que empezó a aparecer en algunas de las regiones importantes, entre ellos Cataluña, por ejemplo, con los cuales también hemos tenido muy buenos acercamientos. La verdad es que les quisiera compartir, nacen muchas experiencias que hemos tenido en Chihuahua, que nos ha tocado vivir las tiernas y las maduras, hasta por lo que yo llamaría por lo menos 3 ciclos de iniciativas
procesos y ver en algunas formas frustrados los esfuerzos. Y algunas de estas aprendizajes son muy pertinentes para el tema con el sentido de estos conservatorios y de cómo lograr una iniciativa que en el largo plazo sea sostenible. Como antes de iniciar, quisiera hacer referencia a que algunos de estos yo los he presentado en un blog que ahí tiene la dirección rustendo.com, donde podrán encontrar algunos de ellos con un poco más de detalle. Pues, quise plantear dos preguntas. Las preguntas cuando arrancamos un proceso siempre son, lo primero es el objetivo, preguntarnos qué es lo que quiero lograr. Y pero esto no es suficiente, ¿no? Muchas veces nos proponemos cosas, pero la pregunta de fondo, la que verdaderamente hace la diferencia en el largo plazo es, ¿qué tan importante es para mí esto que quiero lograr? No es fácil que nos embarcamos y nos suceda a todos al principio del año con los buenos propósitos y de objetivos muy claros y específicos y claro lo que queremos lograr. Pero nada nos ponemos a cuestionar qué tan comprometidos estamos con ellos. Por lo tanto, esta segunda pregunta para mí es la fundamental y ahorita tendremos oportunidad de desarrollar las implicaciones de esto. También, en paréntesis, estoy agregando, porque digo qué quiero en realidad es qué queremos cuando estamos hablando de un esfuerzo de este tipo. Y es también no solamente qué es lo que queremos todos, que eso habla de esa visión conjunta, pero también qué tan importante es, no para mí, sino para el resto, ¿no? Verdaderamente compartimos este compromiso, verdaderamente estamos dispuestos a trabajar. Acá estoy dando dos colores y esto se va a repetir a lo largo de algunas más que presentaré. En el azul estamos utilizando lo que yo llamaría algunos conceptos que son racionales, que son muy fáciles eventualmente de cuantificar, y con un color tendiendo rojo estoy buscando poner la parte más emocional, la parte que claramente habla de los compromisos individuales. Y esto lo podemos ejemplificar en un planeación. Aquí está una manera muy sencilla. Aquí hay un ahí arriba de la visión que se invirtió por alguna razón en el sistema, pero creo que el ejemplo es claro, ¿no? Cuando iniciamos un proceso de planeación, lo empezamos con un diagnóstico que al final de cuentas, como ya decía, algo racional, parte, como dice arriba, un proceso analítico muy definido, en el cual muchas veces es difícil tener diferencias, puesto que esto se basa en información concreta. El diagnóstico, en segundo paso, nosotros tratamos de definir esa visión. La visión no es tan concreta, ya hablamos de sueños, en algunas ocasiones hablamos de diferentes cotizaciones de la realidad o bien de lo que nosotros quisiéramos buscar. Y esto dependerá mucho de los valores personales, de los valores culturales. Y por ahí ven ustedes ya el primer contraste. El diagnóstico es muy analítico, racional, fácil de definir. La visión tiene esos componentes de lo que yo le llamo la visión, el proceso humano. Ahora, cuando nos vemos enfrentados con una visión y ya conocemos nuestro diagnóstico, finalmente empezamos a decir por qué no se puede lograr, que si latimos es más bien lo que deberíamos hacer, ¿no? Por ejemplo, si decimos ser una región reconocida por su tecnología, pues nuestra primera, no, eso no se puede porque nos falta mucha preparación, no tenemos universidades, etcétera, ¿no? Fácilmente se invierte y se forma positiva, bueno, pues si eso es lo que me falta, esta debe ser establecer una estrategia. Por lo tanto, el proceso de establecer estrategias también es un proceso muy racional, que ya acordamos esa visión, tenemos claro el diagnóstico, las estrategias se vuelven a definir. Y las estrategias hay que convertirlas en acciones, y aquí de nuevo entran los aspectos de humanos, y básicamente el grado de compromiso, qué tan constantes somos, qué tan hábiles somos, capaces de trabajar en equipo. Entonces, todo este proceso de lanzar una iniciativa de clúster debe siempre tener en cuenta que tenemos que balancear ese proceso analítico y llevar cada uno de los pasos, este camino y esa conciencia de las condiciones humanas, que viene desde el individualismo hasta celos. A veces las empresas tienen miedo de competir, o bien nos quedamos con la idea y al cabo de 2 semanas algo más nos distrae, o
nuestro tiempo lo dedicamos a otras prioridades. Entonces sería para mí el primer gran mensaje cuando ustedes estén armando su programa de clusters. No olviden, no basta tomar el libro y decir estos son los pasos y hay toda una metodología que se hace bastante entre las regiones, esta parte analítica, donde vemos las grandes diferencias, es el proceso humano, y diferencias van a condicionar el éxito o el fracaso de una iniciativa. El concepto importante aquí es el tema de la triple hélice. Esto es algo muy repetido, pero hay algo que no se hace énfasis. En la triple hélice hablamos de la participación del sector productivo, de la academia y del gobierno. Me da mucho gusto ver que entre los que estamos participando en este convocatorio una fuerte presencia de las cámaras de comercio, porque a cuentas el propósito del desarrollo económico es más empresas. Y por eso, si tenemos una triple hélice, y esto sonará un poco peso de decir, pero el sector en el que hay que enfocarse en la triple hélice es al final de cuentas el sector productivo. La academia y el gobierno están en alguna forma orientando sus programas precisamente a apoyarlos. Otro importante tiene que ver con la planeación y la continuidad de los procesos. Se habla en Chihuahua, tenemos 22 años trabajando, hemos tenido 4 gobernadores, un buen número de cambios en las propias universidades, en sus autoridades. Sin embargo, los jugadores del sector productivo, que entonces estamos involucrados, la gran mayoría siguen activos y se han añadido algunos más. La continuidad de un proceso, la sostenibilidad en el largo plazo, depende fundamentalmente del involucramiento de estos actores del sector productivo, porque en las empresas pues la visión siempre es el mantener, no estamos sujetos a los cambios periódicos obligados por ley muchas veces, sacudidas a los procesos de clusterización, puesto que la hélice, una vez que cambian los actores, tiene que volver a balancearse, tiene que volverse a establecer los diálogos, y en ocasiones eso nos causa periodos de estancamiento o periodos inclusive de retroceso. Les decía, en Chihuahua hemos vivido por lo menos 2 de este tipo, ¿no? Entonces, este tema de la triple hélice del empresario, aquí está otra gráfica que nos explica también por qué es importante. En los procesos tradicionales y mucho en la visión tradicional del propio gobierno, es decir, el gobierno tengo la responsabilidad, muchos tengo la mayoría de recursos, que por cierto vienen del sector privado también. El gobierno decide, bueno, yo tengo el dinero, yo digo qué es lo que se va a hacer. El gobierno asume el papel de ser el autor y de las propuestas. Pero el autor es difícil. Muchas veces, bueno, este mismo papel de autor también, y lo hemos visto en otras regiones, nace de la academia, ¿no? La academia en estudios comparativos y estas propuestas de competitividad también diseñan estrategias y tratan de venderlas a la sociedad. Y ahí viene un divorcio importante, porque cuando alguien viene y nos dice qué tenemos que hacer y no participamos en esa definición, que al final de cuentas es el empresario, y hay un divorcio importante, porque para empezar no estamos siquiera convencidos de que esto sea lo más importante. Entonces, el entre autor y actor que sucede en ocasiones causa el primer problema. Y en lo que tiene que ver con el compromiso del beneficiario, no tenemos a alguien que va a recibir los beneficios directos de un desarrollo económico, de mejores oportunidades de crecimiento, de más oportunidades de mercado. Es el que asuma los compromisos que requiere este papel de actor. Por lo tanto, lo que nosotros hemos estado haciendo mucho énfasis es que el empresario debe jugar un papel que combine la acción y finalmente que sea el beneficiario de todos estos esfuerzos. Esto es decir que la sociedad en su conjunto se beneficiará de una mejor actividad económica. Entonces, el empresario deberá, junto con el gobierno y la academia, participar en el diseño de las estrategias, de jugar el papel importante de actor, en este caso soportado por los dos a la hora de implementar acciones, y al final de cuentas asegurarse que haya beneficios del esfuerzo de todos los demás sectores y que los beneficios sean compartidos por la sociedad, ya a través de creación de empleos o a través de mayores contribuciones
de recursos fiscales para el desarrollo de infraestructura y otros servicios sociales. Todo esto lleva otro tema muy importante que deberán, cualquier iniciativa nueva deberá tomar mucho en cuenta y estar asegurando que exista. El famoso capital social, que se traduce simplemente en la confianza. Hay una definición de capital social muy sencillo que dice: es la confianza que tengo yo que la otra persona va a actuar buscando los mismos objetivos o con las mismas reglas que yo tengo. Ese es el capital social que tenemos que buscar lograr en esta funcionar de triple hélice. Y esto tiene como consecuencia tres acciones muy concretas. Si de esta confianza podemos tener la seguridad de que el compromiso que asumimos cada uno es compartido y que es en los mismos términos, los mismos objetivos. Si tenemos esa confianza y tenemos ese compromiso compartido, encontraremos que tenemos esos liderazgos. Aquí el liderazgo no se habla de uno solo, sino cada quien debe tener liderazgo, y puede ser en acciones muy grandes o en acciones muy concretas. Y por eso digamos esa palabra emprendedor. O sea, está buscando por iniciativa cuál es la responsabilidad que puede asumir y hasta dónde la puede llevar. Finalmente, un que tenemos muchos de nosotros, y casi creo que lo compartimos en toda Latinoamérica, todos tenemos estas ganas de trabajar y decidimos armar nuestros propios programas. Por un lado, que la Cámara de Comercio haga su propio programa. En Chihuahua, bueno, en México también tenemos Cámara de Industria. La Cámara de Industria saca por otro lado, las universidades sacan también sus programas, y terminamos teniendo varios programas buscando lo mismo cuando los recursos escasos. Aquí es obligada a buscar esta coordinación simplemente por razones de mayor eficiencia. Un punto importante a la hora de arrancar es el rol de los consultores. No sé, como muchas regiones les ha sucedido, pues buscar un proceso inmediatamente se trae los mejores consultores en ocasiones a costos muy importantes, y más para nuestra región, que todavía luchan por un mayor desarrollo. Y el error de transferirles la responsabilidad, y pensamos que porque ya tratamos el consultor se a cargo de llevar a cabo el programa y de declarar a las instituciones qué es lo que hay que hacer. O más bien, en muy corto plazo nos damos cuenta que el proyecto se detiene. Nos pasó desde hace 20 años, en un principio caímos en este error, hasta que dimos cuenta que el consultor no es más que un soporte y que el liderazgo y la responsabilidad lo debemos mantener en los equipos locales. Esto nos llevó a un par de acciones que aquí no vienen ilustradas, pero lo comento. Es tener un equipo contraparte integrado sobre todo por miembros de las universidades locales, de tal que fueran los receptores de una transferencia tecnológica. Nuestro objetivo desde un principio, y así lo negociamos con los consultores, fue: queremos que vayas lo más pronto posible. Ni al consultor le conviene que ya hemos visto fracasos importantes porque el consultor hace una responsabilidad que no le corresponde, y es la sostenibilidad de este largo plazo. Y después se le culpa inclusive de que las cosas no funcionaron. Aquí el error del consultor es no haber establecido las reglas claramente. Fijarse, como lo hicimos nosotros, una meta de salir de la región lo más pronto posible a través de establecer las condiciones y transferir la tecnología en forma adecuada. Otra cosa que vale la pena poner a la mesa, ahora que empiezan algunas regiones, quienes ya tengan más tiempo ya habrán vivido estos obstáculos. Aparte, tenemos los humanos, ya más o menos los esbocé. A veces lo que uno es decir, bueno, ahí en obstáculos humanos podemos tener los 7 pecados capitales que en la forma nos estorban. Pero más que empezamos a tomar que encontrar, lo yo llamaría los obstáculos estructurales. ¿Qué tiene que ver? Cuando se establece un programa de clústeres, pues uno de los elementos o de análisis que se hacen es precisamente ver la concentración de empresas en un cierto giro y exclusive el número de ellas. En las economías en desarrollo nos encontramos muchas veces que muy apenas se logran los índices de concentración suficientes para tener la masa crítica para poder arrancar algo. Entonces, la estructura de nuestra economía no está
lista en alguna forma para aplicar en forma tradicional, como lo hacen países desarrollados, el enfoque de clústeres. Un segundo problema que en algunas regiones es mucho más evidente, que aunque estas empresas muchas veces dependen de capitales externos, bien hay un par de empresas muy grandes y un relativamente reducido de empresas locales que están ligadas a ellas. Entonces nos encontramos con unos clústeres muy desbalanceados entre las empresas grandes y las pequeñas, y también un desbalance que tiene que ver con los apoyos en los diferentes temas de infraestructura económica, en los términos de formación de recursos humanos, la disponibilidad de recursos financieros, la misma infraestructura física, etc. Otro obstáculo que nos encontramos es el institucional. Ya dio referencia a la circunstancia cuando el gobierno asume pues la titularidad y el control total de los procesos de desarrollo económico. Ese es un caso, pero cuando nuestras instituciones están diseñadas para compartir y para una forma llevar ese liderazgo conjunto. Ahora que ustedes analicen y empiecen a arrancar esto, van a encontrar que es importante establecer nuevos mecanismos de diálogo entre las instituciones y en el momento pues están nuevos términos de la relación y a lo mejor de balance de las responsabilidades. Aquí un importante a señalar en este tema institucional son las leyes. Hay una tentación cuando se lanzan los clústeres, por un lado es establecer una ley, quererlo amarrar en la ley para que el clúster ya se vuelva algo sostenible en el largo plazo. Pues tiene problemas. Uno puede ser cambiada por un nuevo gobierno con relativa facilidad, y la otra es de que el mismo cumplimiento se ve sujeto a otra serie de problemas desde presupuesto hasta la misma voluntad de quien le toca entrar el gobierno. Esto no es la solución, también se deberá ser considerada como una herramienta. Y otro problema que también de una vez lo pongo sobre la mesa porque nos ha tocado verlo, y esos clústeres normalmente fallan más pronto que los que no lo hacen, y es querer inmediatamente constituirse como una, aquí en México, una asociación civil. Le dan toda la formalidad, registran en la ley con lo que proceda en este tipo de sociedades, y se está en presupuesto, una oficina y todo lo demás, ¿no? Eso está condenado a fracasar pronto porque se pone la carreta delante de los bueyes, y en lugar de poner a establecer la dinámica y después ya ver cómo lo estructuramos, si es que es necesario. Muchas veces es más fácil formarse dentro del seno de una cámara para ya poder compartir los costos en la establecer una nueva estructura de costos que se nos haga muy difícil sostener. Y tenemos el tema de los resultados. Los resultados son fundamentales. Todo esfuerzo debe ser medido para que estamos avanzando, ¿no? De nada nos sirve lanzar grandes cursos a la calle de mucho tiempo, que es al final de cuentas el recurso más caro, si no tenemos indicadores para saber si estamos avanzando. Eso de los indicadores en la clusterización ha sido un reto para la comunidad de clústeres por muchos años. Hay avances importantes, pero tendremos una dificultad importante, y es que los indicadores económicos reflejarán las ventajas en el largo plazo. Entonces esto es algo muy difícil que lo midamos. Aparte, muchas veces la economía es tan compleja y tiene tantos otros factores que es difícil separar si la mejor los indicadores fue porque hicimos un buen esfuerzo en nuestro clúster, o bien porque simplemente cambió las condiciones externas, o que por fin resolvió sus problemas. De corto plazo, que es que indicadores de resultados son más indicadores de desempeño, que esos sí los podemos manejar en términos de empresas involucradas, el número de proyectos activos, recursos o personas que están asignando a esto, ¿no? Pero este tema de los indicadores hay que trabajar. Sin embargo, y en la congruencia con la que ya comentaba, hay resultados que no son medibles. Son resultados que se aprecian igualmente de largo plazo, que llamamos los logros intangibles, las pequeñas victorias que no significan y no se reflejan mucho en los indicadores económicos, pero al final de cuentas nos van mostrando que estamos avanzando.
Y fíjate, un resultado muy importante y es fundamental para la sostenibilidad en el largo plazo es lo que yo le llamaría el aprendizaje comunitario, queriendo extrapolar el término de aprendizaje organizacional dentro de las empresas. El aprendizaje comunitario se refleja básicamente en una comunidad que aprende a trabajar en forma diferente. En nuestra experiencia fue el tema de clúster, ya es una palabra que cuando ha sido acta la actividad, no falta quien pregunte por qué no volvemos a esto. También es un aprendizaje que lleva a estar y a buscar coordinación, que nos busca también a establecer procesos de planeación y no las cosas como tradicionalmente las hacíamos. Me pongo sobre la mesa y me gustaría mucho escuchar sus reflexiones, sus puntos de vista. Sé que los aprendizajes serán dos partes. Hay veces que uno estar ligado a un proyecto muy concreto deja ver errores importantes. Algunos de los comentarios que les he hecho reflejan mucho de nuestros errores más que de nuestros éxitos, pero donde más aprende precisamente es cuando se falla y se queja y se lanza otra vez. Pues con esto concluyo y a ustedes un agradecimiento de nuevo. Sí, gracias Alonso, excelente presentación y ojalá podamos realmente aprender de los errores ajenos, porque precisamente de eso se trata. Yo entonces paso la palabra a nuestro segundo panelista el día de hoy, que precisamente nos hará de responder esa misma pregunta, cómo garantizar la sostenibilidad de estas iniciativas de clúster que recién comenzamos aquí en Colombia, en particular cuando personalmente tengo el favor de un par de años, solo había 36 hojas de ruta reposando en los anaqueles de 18 cámaras de comercio sin ser implementadas, y en ese sentido hacia eso apunta este conversatorio, es a ver cómo podemos minimizar esa posibilidad de que estas hojas de ruta queden sin implementarse. Entonces paso la palabra a Jaime Echeverry, a quien ustedes muchos conocen, pero así rápidamente. Jaime es economista y Master of Arts en Planeación y Desarrollo Regional de la Universidad de East Anglia, Inglaterra, especializado en desarrollo industrial en áreas rurales del Centro de Estudio de Desarrollo Urbano de la Regional de Rehovot de Israel. Actualmente es vicepresidente de la Cámara de Comercio en Medellín y miembro de la Junta Directiva de TCI Network. Adicionalmente es, como principio, la casa del capítulo de TCI en América Latina y promotor de la red latinoamericana de clusters y Net Cluster Colombia. Ha realizado numerosas investigaciones alrededor del tema de desarrollo regional y también ha sido presidente del Consejo Territorial de Planeación de Medellín. Pero más allá de eso, Jaime quizás es una persona que más experiencia tiene en el país en este tema de cluster. Entonces, sin más preámbulos, Jaime, te doy el piso previamente para que nos trates de dar luces sobre cómo limitar precisamente ese terror que yo tengo de que efectivamente estos roadmaps no lleguen a el término. Óptimas de entorno para el desarrollo de iniciativas clúster. Verá que en muchos de los elementos coincidimos completamente con lo planteado por Alonso. Es importante comenzar a leer orden en que lo vemos en pantalla. En el caso nuestro, que aquí trata justamente de basarnos en las experiencias vividas, es determinante el rol del sector privado. Muchas veces los estudios indican que hay sectores muy fuertes, no siempre hay empresarios con interés de liderar ni cometerse. Y digo que para el caso nuestro
ha sido un elemento determinante, por motivos. Cuando comenzamos todo este proceso en Antioquia y en Medellín, después del famoso estudio Monitor de competitividad para Colombia y para ciudades, lo público no se vinculó sino hasta 2004, es decir, el sector privado, un poco apoyado por la Cámara y otras instituciones, trabajó más de 5 años solos. A nivel nacional hubo algún apoyo del Ministerio de Comercio por los años 2000, 2002, pero localmente todo el esfuerzo fue sector privado. Y vimos que eso creó unas competencias especiales que seguramente tendrá que ver con el punto 2, donde habla de construcción de confianza. El punto es que cuando enfocamos los temas de clúster, es muy común, inclusive pasa aquí, confundir el fin con los medios. El tema que nos interesa de fondo es un tema de desarrollo y competitividad. Y en eso veo muchos equívocos. La creencia de que todo tiene que ser clúster, y así lo hemos aprendido con sangre. Cuando hay tejido empresarial y hay confianza entre los empresarios, cuando hay industrias atractivas, nosotros hemos enfocado mucho el esfuerzo de escalar clúster. Y detrás es porque hay una base empresarial muy potente. Nos pasó al principio con energía eléctrica, nos ha pasado recientemente con otros que van emergiendo, como el caso de TIC, que en realidad hace clúster TIC, es un espacio de clúster en Smart Outsourcing, por ejemplo, un segmento importante de Exet y Transmedia, donde son los empresarios mismos los que han impulsado que emerja esto, y entidades como la nuestra facilitamos, y un poco les contaré cómo está sucediendo eso. Pero también, como les digo, y lo decía en su momento Alonso, y repito entre comillas, queremos que se vayan rápido los consultores. No es porque no sean muy necesarios, es porque la realidad de iniciativa clúster tiene mucho que ver con el territorio, tiene mucho que ver con la capacidad que se instala y la sostenibilidad y crecimiento futuro. Si rápidamente la región o la ciudad adquiere esas habilidades y esas capacidades, será muy difícil, como lo dice Marco en su preocupación, será difícil que una vez que se haga la ruta, se apoyo de competitines o del consultor que sea, esto emerja y continúe. Luego, el punto fundamental es la capacidad e iniciativa empresarial. Para el caso de Colombia, las cámaras de comercio somos entidades privadas. Que llamamos una relación pública, pero somos fundamentalmente entidades privadas y de apoyo empresarial. Es una fortaleza, se la bancamos el trabajo con el sector privado. Le damos confianza, manejamos recursos y movilizamos muchas instituciones y público, que tiene con los dos viñetas siguientes: capacidad institucional y capacidad y voluntad política. Entonces, lo que más nos ocurre en todo el proceso para todos es cómo atender todo aquello que no es clúster. Hay muchas industrias emergentes que son de gran potencial, pero de tejido empresarial. Alrededor de eso, por ejemplo, en el caso nuestro, hemos creado mecanismos alrededor de lo que llamamos emprendimientos de alto impacto. Hay mucha industria en biotecnología y en otras esferas, con empresas muy poco numerosas, pero potentes. Estamos trabajando eso de manera diferencial. Hay otras que tienen mucho tejido empresarial, tienen bajo atractivo de industria. Mucho en cuero y calzado, por ejemplo. Pasa bastante en Colombia en esferas de confección.
que hay un tejido importante, pero hay poca atractividad de industria. También lo manejamos de manera distinta, entre cada vez mejor los negocios. Lo que quiero significar entonces es que la responsabilidad del desarrollo y la competitividad a través de estrategias clúster puede potenciar mucho de lo construido, pero no es lo único que existe en el territorio. Tema institucional, que es lo segundo, nos pasa mucho en Colombia, pero creo que sucede en toda América Latina, tendencia institucional a hacer todo de todo, o que las instituciones se muevan hacia donde hay recursos de lo público. El país se llena de incubadoras de empresas, de plata para incubar empresas. Otro día el país se llena de otro tipo de instituciones en virtud de que hay recursos públicos. Entonces, parte del esfuerzo grande que hemos realizado en el caso nuestro tiene que ver cómo enmarcamos la iniciativa Cluster, en donde el enfoque de competitividad y de una comprensión mucho más de las industrias, versus más también importantes, pero más especializados, como los que tienen en su cabeza muchos centros de desarrollo tecnológico, por ejemplo. Igual que también hay un trabajo muy organizado con gremios que más enfocados en redes empresariales. Es muy importante en estos diálogos entender quién hace qué y para qué. Es fundamental desde el principio. Pero como decía, nos sucedió mucho que en sus inicios aquí todo el mundo quería saber de todo y nos crea una gran confusión y desgaste institucional y de aprovechar ineficientemente los recursos. De modo que no es vincular las entidades, sino entender el rol de cada cosa. Y que sucedió igual en Chihuahua. La diversidad en sí misma puede ser muy importante o no importante. Lo que nos interesa es cuál facultad o cuál programa específicamente le sirve al clúster y haciendo qué. Eso nos ha sido muy útil para poder enfocar trabajo en apoyos, por ejemplo, de ingenierías eléctricas, ingenierías mecánicas, programas de apoyo a la industria de las TIC, conversación directa con los empresarios, también con los rectores y decanos, para poder enfocar con más precisión el esfuerzo de la universidad, que en general dicen que sí, pero que nunca saben haciendo qué. Igual sucede con el tema político. Nosotros en sus inicios, y Alonso nos acompañó, ha tocado vivir mucho el proceso de Medellín, nos inventamos unos diplomados para los de comunicación. Los libros de comunicación pueden ayudar mucho o también ser muy confusos. En el caso nuestro eran bastante confusos, de manera que diplomados organizados con una universidad de la región, con el SUMER, trabajado con el alcaldía de Medellín, formamos cerca de 40 comunicadores en prensa, medio escrito, radial y otros, y televisión, un poco creando cultura sobre lo que significaba una estrategia desarrollada en clúster en materia de desarrollo y en tener el potencial de la ciudad. En esa misma materia desarrollamos diplomados para los concejales de la ciudad de Medellín. Fíjense, una iniciativa de lo público significa política y platas. Necesitamos no solamente que esto le creyeran, sino que lo entendieran y que también los recursos necesarios fueran apropiados para esta iniciativa. Se financió mucho de lo que han conocido como Medellín Ciudad Clúster, pero también de este enfoque fue que surgió todo el dinero para que ustedes conocen como Ruta N, la expresión de la política pública en Medellín, que es lo que nos ha permitido que
los de innovación hacia el clúster tengan financiación desde Ruta N y haya mecanismos de integración con el sector privado. De hecho, hoy en día, sectores clúster operan desde Ruta N, energía eléctrica, salud y TIC. Entonces dije, organizar desde el principio y entender cómo los pasos, entender que son esfuerzos de décadas, para nosotros muy importante, de manera que desespero que en todo el proceso lo pueda entender y accionar. De verdad que el voluntad política se hace con declaraciones políticas y públicas, pero también con acuerdos municipales y con presupuestos. Digamos que en esas tres esferas dedicamos bastante tiempo al principio de todo el diseño y estrategia para ver que era una apuesta de 10 años. Digamos, el labor grande fue con la Junta de la Cámara de Comercio, que son todos empresarios, entender que el sector privado de la Cámara de Comercio iba a ser una apuesta de 10 años, 2005-2015, entender que esto iba a derivar en lo que seguíamos a ver. Y ello es lo que permite entonces, con más claridad, vincular el sector privado y construir mecanismos para construir confianza. Nosotros empresarios diseñados para apoyar procesos de largo plazo. Un tema que trabajamos mucho a través de diferentes herramientas, entrevistas y con consultores fue entender el perfil de líderes con los que estamos trabajando. Y detectamos que hay muchos empresarios con sentido de trascendencia. Quiere decir, tienen interés para que dejar legado para sus hijos, contribuir con que la región se desarrolle mejor. Muchos me decían, hombre Jaime, en realidad yo necesito apoyo de ustedes, pero me interesa mucho que Medellín progrese, que el entorno en que mi empresa se desarrolle crezca, por dar beneficio mío a futuro. Fueron empresarios que nos apoyaron cantidad desde el día 1, sabiendo que directamente no iba a tener retribución. Y con eso identificamos un número grande de empresarios con ese perfil. Nos ayuda cantidades. Eso. Otro es que cuando trabajamos con los empresarios, por disciplina y por los tiempos, se debe ser muy preciso en agendas, en movimientos y en las mediciones. Y para ello hay muchas herramientas en el medio que facilitan, que no es propósito de esta reunión. El Tazo es un experto, entre otros, Tribal Competitiveness, Development, muchas tienen herramientas muy valiosas que facilitan estas conversaciones, que le dan precisión y todo. Si bien para cada proceso formalizamos la iniciativa, para orden, para el alcance, que se da recursos y todo ello, cada consejo asesor, como lo creamos aquí en su momento, tenía como cabeza un empresario. Se convierte en un vocero, un validador de estas iniciativas frente a sus homólogos del sector privado. Y mediante esta construcción, si formamos un discurso económico y acto en cada clúster y diferenciado. De manera que no solamente era contar que es muy importante, sino eso en qué punto estaba y a dónde iba a llegar. Por ejemplo, el más reciente que empezó de último con TIC. En TIC encontramos tres segmentos importantes, uno referido a Smart Service Outsourcing, otro referido a Smart Cities y otro a Trias y Transmedia. En el caso de Smart Service Outsourcing identificamos 150 empresas que facturan $600 millones. De manera que en esa estrategia han encontrado la ruta para llegar a 3 billones. Con los discursos, con contenidos, con cifras y con tiempo, es fundamental. Y es fundamental siempre estar conversando cómo va a ser el día después a que se acabe una consultoría, el día después a que se cumpla una meta. Esto, entonces, tener espacios permanentes de conversación y de convergencia con instituciones,
con el Consejo de la Ciudad. En el mes de marzo, tuvimos una invitación al Consejo, 4 horas y media a empresarios, que dándole al Consejo, si se quiere llamar así, de cómo se ve el proceso, los resultados y los retos. Crear de confianza reales y objetivos. El siguiente, el punto 3, y concluir el punto 2, el lenguaje que todos quieren escuchar, el lenguaje de negocios. Los empresarios dan por sentado, digámoslo así, que el tema político es un apoyo que entidades como la Cámara da, y muchos años seguramente, y muchas sesiones, y nos ayudan a discutir los temas, pero no se desgastan nada en el tema político, que es lo que entidades como la nuestra, o las nuestras, hacen es interlocución con conciencias, con los ministerios, con Impulsa, etcétera, etcétera, alcaldías, consejos. El lenguaje que le interesa inclusive a las universidades, negocios. Yo, ¿qué programa voy a desarrollar para poder capturar más estudiantes? Punto. Y hemos visto aquí en el caso nuestro, estaba decayendo mucho la oferta de ingenieros electricistas, la industria de la energía eléctrica, y han reactivado muchos programas y ha crecido el número de estudiantes. Y como eso, viene sucediendo en muchas disciplinas, en turismo y otros. El tercer punto de la conversación, en 5 minutos, tiene que ver con los pasos después de la implementación de estas rutas. Las rutas evidentemente tienen que responder a una lógica particular de los empresarios. Es fundamental entender lo público cómo juega. Nuestro mapa mental, nuestro diseño, tenemos una cantidad de actividades organizadas que se interesan con la alcaldía de Medellín o distintas con la gobernación. Tenemos una línea que nos interesa con Impulsa. En fin, cada región en un mapa debe entender con lo público en qué le interesa cooperar, y hemos desarrollado una habilidad bien interesante. Primero era conseguir recursos para cooperación, es decir, consigo plata para un proyecto. Hoy la mitad de los proyectos nuestros son de colaboración y con necesidades. Identificamos los aliados, universidades, empresarios y demás, y ejecutamos proyectos a través de terceros. Muchas veces son recursos propios de todos nosotros. Siempre es recurso que se consigue con lo público. Cantidad de iniciativas de interés común realizamos entre universidades o instituciones y el sector privado, porque luego más convergencia en intereses comunes. Otro asunto es que para confianza que requerimos de sector privado, jugamos siempre con las cabezas. Acción de empresas muy grandes como EPM, en el caso nuestro, con Concreto, con mucho, sus presidentes, digamos, están enterados de este proceso, de alguien de alto nivel, pero en realidad el resto son las cabezas de la organización. Es un elemento que da mucha confianza. La conversación con las universidades, por ejemplo, en sus inicios, siempre la hacemos con los rectores. Ya ahí se deriva a decanos o a consejos de facultades, en fin, según la estructura de cada uno. Pero es fundamental tener las cabezas de esto. Fundamental en el caso nuestro de lo público. Hay una comisión accidental en el Consejo de Medellín, responsable de hacer seguimiento al tema del desarrollo económico, y dentro de eso la estrategia clúster. En Medellín hay una Secretaría de Desarrollo Económico con responsabilidad específica, con quien interactuamos todo el tiempo. Y digamos que un poco en esta erección
recogiendo los aprendizajes de la política pública local, fundamental, vincular al Consejo de Medellín, fundamental conversar directamente con funcionarios que tienen que ver con esto, inclusive periódicamente los invitamos a talleres sobre estrategia económico, sobre competitividad, sobre clúster, un poco para que sepamos de qué estamos hablando. El tema de cooperación público-privado nos ha funcionado cuando tenemos propuestas específicas, cuantificadas y con resultados. El empoderamiento tiene que ver mucho con la participación activa en todo el proceso. Hemos dado mucho esfuerzo para que se entienda que esto es un asunto de mediano plazo, entendido mediano como 10 años. Para nuestro primer ciclo se cumplirá en el 2015 y estamos trabajando para el próximo decenio. Es fundamental tener interlocutores válidos en lo que llamamos nosotros directores clúster. Son personas que la industria les cree, tienen así de interactuar, y aquí en las primeras fases, que fue una apuesta muy dura que hicimos, y es que los directores clúster necesitamos que fueran de más de 45 o 50 años, porque estos puestos dan esa visibilidad. Cuando se nombran personas de 30 años, 25 años, 35 años, que están en su fase profesional, en escalamiento profesional, pues están más preocupados por escalar, saltar, aprender el puesto para mejores posiciones. Aquí hay personas ya más maduras que generan gran confianza y conocimiento, y eso para el caso nuestro fue un determinante, porque necesitábamos interactuar con ministros, viceministros, presidentes de empresas grandes y demás, y requeríamos personas de todo el nivel para apoyar los círculos, digamos, de decisiones. Luego, para el caso nuestro, fue fundamental. Lo otro es el modelo de negocios de sostenibilidad para esta iniciativa. Nosotros planteamos una apuesta, digamos, que financiamos 50 y 50, Alcaldía de Medellín y Cámara de Comercio. Para el año 2015 llegaremos a un esquema % sector privado bajo muchas habilidades. Ninguna es cuota, 0 cuota, proyectos, empresas nuevas, etcétera. 30% la alcaldía y 30% la Cámara de Comercio. Este año 2013 empieza ese proceso. Este año tendremos 30% sector privado, 35 Cámara, 35 alcaldía, el 14 35, 30 y 30, y en el próximo el 40, en fin, la diferencia. Dar claridad en eso es fundamental. Y entre todo ello, le hemos dedicado mucho esfuerzo a los temas de gobernabilidad. ¿Cómo son las reglas y decisiones? ¿Quién decide qué? Es fundamental. Eso digo que termino mi participación, me llevé 25 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo ahora le pediría a Emma que nos ayude con el sondeo virtual. Aquí por el chat también he visto que han surgido una serie de preguntas súper interesantes con relación a las dos presentaciones. Entonces yo propondría llenar el show virtual y después pasar ya a las preguntas sobre las presentaciones, si Emma lo estima conveniente. Perfecto. Como veis, en este momento voy a abrir un sondeo, ¿vale? En el que vais a tener 5 minutos para rellenar. Ya lo podéis ver ahí. Tenemos unos minutos para que contestéis a estas preguntas que están muy relacionadas con las dos temáticas de las dos ponencias que acabamos de escuchar.
En el momento que lo completéis todos, pasamos a compartir los resultados y abrimos el debate. Muchas gracias. Bueno, como estáis viendo, el cuestionario, el sondeo se rellena de una manera muy sencillita. Son 4 preguntas. Las 3 primeras hay que elegir como máximo 3 opciones, con lo cual podéis marcar 1, 2 o 3 de todas las opciones que hay ahí, de la A a la I. En segunda pregunta, de igual manera, puedes marcar todas las opciones que consideres y que sean de aplicabilidad en tu caso concreto, sin ningún límite de respuesta. En tercera, igualmente, puedes escoger como máximo 3 opciones, ¿de acuerdo? Y por último, la cuarta es una pregunta en abierto, con lo cual en una sencilla respuesta, tal y como dice ahí, en una frase, en abierto, nos gustaría que definierais un poco y contestaseis a esa pregunta en el caso de vuestra situación y de vuestra realidad, ¿no? Por ahora, bueno, estáis en curso 13 personas realizándolas y una de vosotros ya ha terminado de rellenar el sondeo. Queda 2 minutos y medio, así de los 5 que hemos puesto como tiempo máximo, pero imagino que terminaréis antes, con lo cual en cuanto tengamos la respuesta de estas 13 personas que están realizándolas en este momento, pasaremos a compartir los resultados y a dar pie al inicio del debate. En el caso de que, como veis, en las 3 primeras preguntas, la última opción es otro, ¿vale? Si habéis marcado esa opción en cualquiera de las 3 preguntas, os pediríamos también que lo explicarais un poco más a qué os referís con ese otro en la pregunta número 4, ¿vale? Podéis hacer alusión a la pregunta 3.G, en este caso, por ejemplo, si habéis optado por la respuesta G, que es otro, y hacer alusión a qué otras formas, en este caso, de manera de garantizar la sostenibilidad creéis que deben ser las adecuadas. Tenemos 4 cuestionarios contestados, 4 sondeos, todavía 10 personas que están rellenándolas. Si tenéis cualquier problema o duda, podéis también contactar por el chat e intentaremos resolveros, pero yo creo que todos habéis conseguido, y vamos, que es sencillo, ¿no?, el rellenarlo. Muy bien. Va a quedar ya 30 segundos, os pediría que vayáis completando. Quedan solo 5 personas en proceso. Os pedimos que ya mandaréis vuestros resultados. Muy bien. No tenemos todas las... Sí, puede ser que se haya quedado alguien a medio, pero bueno, yo creo que como
estimación, y yo creo que como para dar pie al resultado, al sondeo, será suficiente. Quizá el próximo webinar podemos dar más tiempo, por si acaso a alguien le ha podido faltar más tiempo. Y si me comentáis que lo veis, os paso a leer las respuestas. ¿Estos ahora mismo los resultados del sondeo individual? ¿Me confirmáis? Sí, los vemos. Perfecto. Pues como veis, habéis contestado, somos 19 participantes y tenemos, bueno, en la mayoría de los casos han contestado 11 personas, ¿vale? Así que, bueno, de la primera pregunta que se decía, de los siguientes elementos, escoja cuáles considera usted más importantes para la sostenibilidad de una iniciativa clúster. Aquí, la mayor parte de los resultados, o de el mayor porcentaje de respuestas, coincide que debe ser lograr el compromiso de las empresas del clúster. Junto a él, la otra respuesta más mayoritaria es lograr la articulación con instituciones de apoyo al desarrollo empresarial de la región. ¿De acuerdo? Esas dos han sido las respuestas más mayoritarias. En un tercer nivel se encontraría lograr victorias tempranas de la iniciativa. Muy bien, pues esto calificaremos ahora estos resultados más adelante. La segunda pregunta era, pensando en su sostenibilidad, ¿está la iniciativa alineada con dos puntos? Y acabáis, la mayor parte de vosotros, las opciones A y B, el Plan Nacional de Competitividad y el Plan de Desarrollo desde el departamento en concreto, ¿vale? Seguido por el Plan de Desarrollo de su ciudad. Muy bien, la tercera pregunta, también que era de elección múltiple, desde la política pública, ¿qué cree que se debe hacer para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas clúster? En este caso, también un 58% habéis contestado que crear capacidades locales para el diseño y gestión de iniciativas clúster. En segundo nivel, con un 36% de las respuestas, es resolver los cuellos de botella de responsabilidad del ámbito público que limita la competitividad del clúster. Y respuesta F, articular las iniciativas de clúster con las agendas de las comisiones regionales de competitividad. ¿De acuerdo? Y último, aquí, si queréis, también esto lo podéis cualificar un poquito más en la ronda de debate. Decíamos que en una frase que cómo ha pensado garantizar la implementación de la hoja de ruta de su iniciativa clúster. Si os parece, esto ya sí que lo podemos ver nominativamente para ver quién ha contestado qué, puesto que tiene mucho sentido, ¿no? Tiene más sentido escuchar y leer lo que ha dicho cada uno. En este caso, Lina Marcela Larrota dice que una vez definido el plan de acción, articular los actores, estructurar proyectos, definir roles y conseguir financiación, lo anterior con el liderazgo de los empresarios. Ana María Garces dice que generando confianza en el proceso de cambio. José Vicente Mogollón comentaba que primero, para nosotros en Impulsa, todo debe nacer del análisis estratégico de las empresas del clúster. Con eso, las líneas de acción y la sostenibilidad dependen de la credibilidad que se tenga con los empresarios. Creo que estáis todos muy de acuerdo con esa línea, ¿no? Pero hincapié desde la Cámara de Comercio de Cali decía que en un equipo local fundamentado en las cámaras de comercio del Valle para lograr generar capacidades en todo el territorio y articulado con la CRC del departamento. Y también desde la Cámara de Comercio de Bogotá, Ernesto Cuellar hablaba que con recursos propios y convocatorias de gobierno. Bernardo Calle, de la Cámara de Comercio de Santa Marta, decía que lograr la transferencia de lo que son iniciativas clúster entre los empresarios para generar confianza. Carlos Acosta Villa, desde la universidad, compromiso de los empresarios y respaldo de las instituciones de apoyo a la iniciativa. Y Jaime Echeverry comentaba que mediante la creación de capacidades propias en la región y enfocar mayores esfuerzos en profundización de negocios. Todo esto debe estar acompañado de un modelo de financiación y sostenibilidad. Y nada menos, ¿no?
Aquí tenéis cuáles han sido los resultados de esta encuesta. Y bueno, yo creo que Marco tenemos suficiente material como para abrir una ronda de un debate bastante rico, ¿no? y denso en contenidos. Adelante, Marco, cuando quieras. Muchas gracias, Gemma. Yo creo que con estas respuestas uno podría quedarse aquí hablando 3 horas más sobre este tema. Yo quisiera de pronto al final dar unas conclusiones y de alguna manera dar mis comentarios con relación a las respuestas, pero yo sí quiero darle paso a las preguntas que se han hecho y abrir el debate en general. Entonces, quería ver unas cuantas preguntas que se hicieron durante las presentaciones de Alonso y de Jaime, y leería varias preguntas para Alonso en este caso. Que hicieron algunas personas, Alonso, aquí precisamente Jaime y Claudia Dacuña preguntaban en primer lugar cómo reaccionó la academia en los inicios del proceso en Chihuahua y cuál fue el rol de la academia a través del proceso. Adicionalmente, Lina Garcés pregunta qué herramientas utilizaron para proporcionar confianza en los empresarios. Y José Vicente preguntó a qué se refiere Alonso con diferentes mecanismos de diálogos, dar algunos ejemplos sobre este tema. Ernesto Cuellar hizo una pregunta, yo la haría tanto para Jaime como para Alonso, y es si bien quedó en el aire que querríamos que los consultores se fueran lo rápido posible, ¿cómo ven en la implementación, ya en la etapa de implementación, cómo ven el rol de los consultores externos? Iván Montenegro de Conciencia pregunta cómo se identifican los incentivos que inducen a trabajar de manera aislada. Y tenía otra pregunta. Y yo le haría una pregunta, bueno, tanto a Jaime como a Alonso, que es relevante para ambos, y es cómo mantener el impulso cuando hay cambios de gobierno, en particular los cambios de gobierno a nivel local. Entonces, Alonso, te doy la palabra y después trata de responder las preguntas que tú creas que son relevantes, que fueron puntualmente dirigidas a ti adicionalmente, y después pasaría a Jaime. Muy bien, gracias, Marco. El tema de la reacción de la academia en primera instancia, pues hay a la hora de que se esté incorporando pues una nueva metodología, sobre todo con conocimiento que del exterior, hay cierto celo original. Por otro lado, también hay un proceso que es muy importante, de que la academia debe reconocer cuáles son sus alcances y sus posibilidades de mejorar, de ampliar sus capacidades. Y fue lo que nosotros insistimos mucho en la formación de este equipo contraparte. Fue la manera de involucrarla a la universidad en dos sentidos: hacerla partícipe en un nivel de tú a tú con el consultor, para dar también otro tipo de reacciones, y al mismo tiempo asegurar que se diera esta transferencia de tecnología. El tema de la confianza, pues al final de cuentas es una que se tiene que ir construyendo, es difícil de medir. Ya mencionó hoy la importancia de las pequeñas victorias, que fue uno de los puntos que se resaltó en la encuesta que ya se hizo, de como un evento fundamental. Estas pequeñas victorias empieza a crear esta seguridad de que una vez que se juega algo y de que todos actuamos y que hay un resultado inmediato. Además, los retos son menores a la hora de la implementación, y una vez que se logra esto, entonces es posible de hablar de cosas de mayor largo plazo. El sector empresarial pues está muy atado
a asegurar pues estos resultados concretos, muchas veces porque sus mismos procesos internos de evaluación se los exigen. Entonces es importante que haya esa identificación clara. Y esto está muy ligado con los mecanismos de diálogo. Los mecanismos de diálogo pues son diversos. Aquí básicamente podemos hablar de mecanismos de diálogo a nivel de los propios clústeres, y esto pues tendrá que ser en las propias reuniones, los procesos de planeación, favorecer también los contactos de las empresas entre dos dentro del clúster que empiezan a tomar un proyecto muy particular de interés nada más de ambos. También establecer mecanismos más amplios donde un clúster pueda perseguir lo que está haciendo otro y por tanto pueda inspirarse y al mismo tiempo sentirse hasta rentado, ¿no? Crear una cierta competencia de que esto puede funcionar. Y inspira también mucho y da oportunidad a los proyectos intercluster, algo en lo que nos ha insistido mucho. El de la implementación de los consultores externos y sobre todo la implementación de iniciativas, es muy importante el acompañamiento en los primeros pasos, pero también habrá que verse que muchas de estas implementaciones pues no ajenas a la manera que una empresa internamente implementa una iniciativa definiendo los objetivos, quién va a ser responsable, los recursos requeridos, ¿no? La diferencia ahora es que lo hacemos en conjunto. Por tanto, creo que el consultor externo más debe asegurar que sea este ecosistema completo y que promueva lo que ya son algunas acciones naturales en las empresas, con la diferencia que ahora lo van a hacer en forma conjunta. Había una pregunta que no sé si fue planteada al revés, ¿por qué habla de los incentivos a trabajar aislado? Yo creo que no realmente hay incentivos a trabajar aislado, más bien hay tendencias, y estas son esas actitudes de desconfianza. A veces una actitud de pensar nosotros sabemos todo y no necesitamos apoyo de nadie más. Creo que más bien los incentivos deben ser planteados al contrario, los incentivos para trabajar en forma conjunta. Por último, el cambio de gobierno, pues eso sí definitivamente es algo que se tiene que enfrentar. La mejor manera, como yo decía, es con un fuerte liderazgo del sector privado, no tanto a nivel de las empresas que deben involucrarse, sino en los organismos empresariales. Nosotros en particular tenemos un organismo con más de 40 años que no es necesariamente una cámara, es un organismo orientado específicamente a impulsar iniciativas de desarrollo económico. Ese organismo el que ha permitido por el cambio de los gobiernos retomar los temas. Y por último también señalé, creo que al final de mi intervención, ese aprendizaje organizacional. Una vez que esta dinámica toma fuerza con el cambio de gobierno, el nuevo gobierno en alguna forma pues se ve incentivado porque ve los resultados, o bien se ve pues prácticamente obligado a escuchar y a dar continuidad a las cosas que están teniendo éxito. Ahora quisiera pasar la palabra a Jaime para algunas de las preguntas. Jaime, entonces adelante con sus respuestas. Nuestro hace fundamental tener buenos consultores, y de hecho los hemos tenido de muy diversa índole. Nunca nos hemos casado con ningún consultor ni con una única teoría. Es lo primero. Lo hace cuando un consultor, o lo que es el consultor es el fin del proceso, siempre quedan truncos los procesos. Cuando referimos a que se vayan rápido, no es despectivamente, sino que la región debe quedar con la capacidad suficiente para continuar todo este proceso. No podemos hacer diseños ni programas que dependan solamente de la permanencia o existencia de un consultor. Esto lo asocio para alguna pregunta que hicieron de por qué escogimos directores de más de 45 años. Visto desde un consultor, lo que es más importante es que los proyectos tengan fase de ejecución y haya un líder de proyecto.
digo, de temas de desarrollo, competitividad, los aspectos son muy importantes, pero tiene interacciones con lo público, hay cantidad de interacciones con actores que están en los proyectos, quieren una asa visible que genere la confianza y la credibilidad. Fue la decisión inicial, es más ocupados y más preocupados por ser capaces de crear esas de confianza y credibilidad, porque lo que tiene que ver con proyectos y demás, los consultores también lo trabajamos simultáneamente. Ese fue el motivo y creemos que sigue siendo válido que en primera fase la creación de espacios de confianza requiere perfiles muy específicos y muy diferenciados en las diferentes regiones, los diferentes clústeres. En igual sentido, con la continuidad en los gobiernos locales, uno a veces tiene que lograr que lo defiendan, no siempre uno como entidad tenga que defender todo. En el gobierno normalmente hay una continuidad importante en el número de concejales que repiten de periodo a periodo. Muy buenos resultados durante el periodo del alcalde vigente es fundamental, de manera que el mecanismo que encontramos en su momento fue dar a ordenanza de orden municipal toda la estrategia de desarrollo económico basada en clúster. ¿Por qué? Por varios motivos. Siempre hay un concejal ponente, siempre hay un grupo de concejales que defienden esto. Si uno logra que el consejo de la ciudad defienda las apuestas, va a ser muy difícil que simplemente con lo privado tenga la dimensión que se requiere. Ello ayuda a que la interacción con la administración sea un poco más inteligente en el debate. Depende de los empresarios mentales si tienen un buen entorno, y eso es fundamental vincular al Consejo de la Ciudad, que es miradas muy distintas a las que tenemos nosotros, muy complementarias. Hay que entender de lo público que intereses se mueven también. Ellos siempre hablan de empleo calificado. Nunca saben cómo. Lo que hacemos es plantear los cómo a través de desarrollo basado en clúster, por ejemplo. Que incentivos tributarios para que vengan más empresas a la ciudad, pero nunca hay cómo hacerlo. Le he ayudado en todo el tema de especialización productiva de la ciudad y con los empresarios identificar aquellos ámbitos que deben tener exención tributaria, por decirlo menos. Innovación, es importante, no conocen los cómo, les ayudamos a construir los cómo. Tenemos que en todo el proceso establecemos un lazo de confianza entre lo público, consejo de la ciudad, lo público, administración municipal y lo privado, representado por cámaras de comercio, entre muchos otros, y por supuesto siempre vamos a los debates con las aliadas. Un aliado, por ejemplo, a COPI, un aliado es la ANDI, es Camacol, para poner la infraestructura, y otras entidades académicas, las universidades, en fin, sacan en el tiempo un marco de confianza, y aquí decimos de discusión vigente. No en todo estemos de acuerdo. Podemos con tranquilidad contradecir abiertamente y personalmente. Y eso, para el caso nuestro, ha sido muy saludable. Porque digamos que la contradicción emerge mucho más rápido. En el caso, para terminar, un caso que nos bloqueó mucho la relación con lo público tenían que ver con inclusión social, inclusión de personas y de empresas chiquitas a esta dinámica tan especializada. Para respuestas de competitividad. Si no nos hubiéramos metido al consejo y más de frente en la discusión con la alcaldía de Medellín, no he entendido nunca que los enemigos que teníamos allí adentro tenían que ver porque en clúster no tienen respuestas para una interacción social que es fundamental.
De manera que todo ello conjuga de manera simultánea, y por eso decimos que hay que tener un plan siquiera 10 años, porque todo esto no sucede únicamente en un gobierno, ni de presidente de la República, ni de gobernador. Eso permite, por ejemplo, que el sector privado o entidades como las nuestras podamos decir a los gobernantes que mantengan ciertos programas que son muy valiosos, porque también sucede eso, que el sector privado no defiende asuntos públicos que son de la mayor importancia. Supongamos, nos corresponderá a todos nosotros trabajar para que lo que impulsa, está creando, tenga continuidad y se fortalezca. Nos corresponde a los privados y entidades como las nuestras trabajar para que los desarrollos que están teniendo conciencia, que son tan valiosos, tengan continuidad y se fortalezcan. Son cosas que a veces lo privado y lo institucional no aumentemos o damos el valor que tienen. Creo que eso hace parte de la continuidad de los programas. En los privados aquí, en el caso de Medellín y de Antioquia, no hemos tenido apoyo de lo público. Sin embargo, lo privado y lo institucional hemos continuado y le hemos dado a esta la permanencia. Es un juego de muchas variables que tener una estrategia clara de mediano plazo. Gracias, Jaime. Yo le daría la palabra que me la han pedido por el chat. No sé si José Vicente Mogollón está con nosotros, y creo que también Alonso quería hacer reflexiones adicionales. Vicente, ¿estás con nosotros? Este que se ausentó me pidió también que en 2 segundos regresaba. Entonces, Alonso, no sé si querías decir algo. Sí. Marco, yo quisiera un par de cosas. Uno es complementar algo de lo que ya había intervenido y también a raíz de los comentarios de Jaime, hablando de continuidad y hablando inclusive del tema del consultor en los procesos de implementación. Yo sí quisiera insistir de nuevo en la importancia de la capacitación directamente al cluster manager. Al final, pues, el cluster manager es el que lleva la dinámica fundamental y quien tendrá el tiempo disponible que no lo tienen los empresarios para el seguimiento de las iniciativas a detalle. Entonces, toda la concentración yo creo el apoyo del consultor tendrá que ser inicialmente en hacer el contexto general, y a lo mejor en la segunda parte sería pasar la batuta a los diferentes cluster managers, los que podrán seguir en contacto con el consultor a través de estos medios para capacitarse. Y con esto pues quisiera ofrecer una disculpa a todo el mundo. Ya se me terminó aquí mi disponibilidad de tiempo, tengo presión de atender algo más. Quisiera agradecerles una vez más por esta invitación y esta oportunidad de intercambiar, y tienen por ahí disponible mi correo electrónico para que lo tengan necesidad a lo mejor de hacer algún comentario adicional que pudiéramos intercambiar. Quedo a órdenes y espero verlos pronto en aquellos rumbos. Saludos. Muchísimas gracias, Alonso. Ya estamos terminando, yo solo daría 10 minutos adicionales para terminar, pero te agradecemos tu participación y tus valiosos aportes. Ya después conversaremos personalmente. Yo querría de pronto que Antonio Ruiz del Grupo Tago se expresara con relación a esta discusión sobre el rol de los consultores, en la medida en que aquí en el chat me ha puesto algunas reflexiones interesantes sobre cómo los roles de los diferentes actores, incluyendo los consultores, va evolucionando precisamente a medida en que se va evolucionando la misma iniciativa. Entonces, antes de pasarle la palabra a Iván Montenegro, que también ha levantado la mano, yo pasaría la palabra para que nos hiciera aportes con relación a eso. Creo que sí, Marco, y muchísimas gracias, y un placer poder asistir a este conversorio donde están surgiendo estas ideas tan interesantísimas, ¿no? Yo anotaba ahí en el chat, porque es un debate muy interesante, ¿no? Ahí hay, digamos, 3 figuras, ¿no? Un clúster, una iniciativa clúster es como
como una criatura que hay que gestar, que nace, tiene una etapa evolutiva, ¿no? Y entonces las tres cosas no es... yo creo que hace falta consultores que aportan metodología, conocimiento transversal, conocimiento de otras experiencias. Hace falta ese impulso local de esos policymakers que consideran importantes para su región, que existan estos clústeres, y hace falta que el empresariado y su clúster manager como líder de la parte empresarial van adquiriendo su protagonismo. Y esto, bueno, no gráficamente habría que van cambiando, ¿no?, las aportaciones, los roles de cada uno a lo largo del ciclo de vida. Es una reflexión muy interesante, pero al final el niño tiene que andar solo, no puede andar de la mano de sus padres, ni policymakers ni consultores. Yo creo que la gran aportación de un consultor es generar autonomía a los cluster managers y a la iniciativa y no dependencia, ¿eh? No hay que, digo muchas veces que no hay que dar peces, sino que hay que enseñar a pescar, para que la iniciativa pueda pescar y la labor del consultor tiene que desaparecer en esta evolución. Igual que la labor de los padres, pues desaparece en gran medida cuando los hijos se hacen mayores, ¿no? Es un debate muy interesante y muchas gracias. Gracias, Antonio. Yo le pasaría la palabra a Iván Montenegro de Colciencia, quien hace rato está levantando la mano, y luego a José Vicente, a quien ya tenemos de... Muy buenos días, Marco y todos. Yo quería aclarar que la pregunta que hice sobre la necesidad de velar, digamos, los incentivos perversos que existen en continuar con el trabajo aislado, pues que es una lógica que contradice la figura de redes o la figura de clúster, si estaba hecha al derecho. En cuanto a que yo llamo la atención en que es muy importante tanto del proceso de formulación del plan del clúster, pero sobre todo vincular la implementación de ese plan, vincular a la práctica esa hoja de ruta. Es muy importante estar atentos siempre, permanentemente, a identificar esas causas reales que están en contra de el trabajo en red, del trabajo en clústeres. Es a eso a lo que me refería. Gracias. Yo no sé si alguien, Jaime en su experiencia, Claudia Dacuña, hayan enfrentado precisamente ese reto que menciona Iván de identificar y estar al hecho de esos incentivos perversos para este trabajo colaborativo. No sé si alguno de ustedes tenga algo que aportar en esa dirección. Bueno, creo que en este momento... Yo sí, tengo algo para decir, Marco. Marco. Adelante. Incentivos perversos. Puede dejar pasar de largo. Una experiencia aquí en ese sentido, justamente nos sucedió con el inicio del clúster. Juntar mucho dinero público privado y la Cámara de Comercio para apoyar esto. Se desarrollaron una cantidad importante de programas de fortalecimiento empresarial y empezó a afectar el negocio de la consultoría en la ciudad. Incentivos para modernizar las empresas, empezó a afectarnos el mercado de consultoría, que por los países son bien amarrados para pagar consultoría, y nos puede desmontar este último año los programas
estaban compitiendo con base de consultores que venían creciendo o creándose en la ciudad. Eso es lo primero. Lo segundo, eso de apoyo en ciertos ámbitos ha desincentivado la participación de los empresarios. Hay que estar dando el seguimiento a eso con mucho juicio de cómo y de dónde tensionar las cuerdas, porque mucho subsidio, mucho apoyo desincentiva por completo la iniciativa privada. La cuerda templada genera una selección natural de participantes. Y eso, digamos, que nos ha mostrado aquí localmente un giro bien importante. Yo le pasaría ahora la palabra a José Vicente Mogollón de Impulso. Muchas gracias, Marco, y buenos días a todos. Yo solo quería hacer énfasis, y creo que no se mencionaba acá, es que en el centro de todo esto y de donde nosotros tenemos la visión de hacia dónde deberían encaminarse las acciones, es con base en el análisis estratégico que haga para las empresas del clúster. O sea, a partir de la definición de la estrategia para que compitan empresarios en segmentos de negocio más atractivos que los actuales, ahí es donde nosotros pensamos que aparte de eso deberían ser las acciones, a partir de eso los proyectos, el diálogo con el sector público, con el nivel local, todo eso para nosotros es súper importante, pero siempre esté, digamos, alineado con la estrategia, con la mejor estrategia posible para ese grupo de empresas. Porque si no nos sentimos Poniendo problemas en el saltándonos un paso. Pero que no esté. José Vicente, sí parece que tuvimos algún problema con tu comunicación. A menos que alguien me diga que tiene algo último por decir, yo pasé a hacer un cierre de la, porque desafortunadamente el tiempo fue muy corto y creo que lo debemos tener en cuenta para próximas experiencias. Claudia tiene la mano levantada, entonces le paso la palabra a Claudia Acuña. No te escucho hasta el momento. Muy bien. Claudia, parece que hay un feedback que se está oyendo, no te estamos escuchando. Muy bueno, ¿me escuchan ahora? Antes. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que muchas gracias, Marcos, por propiciar este espacio que me parece muy enriquecedor e interesante para todos los que estamos trabajando alrededor de
estos temas. Simplemente quería hacer un comentario en relación con cuál debe ser el foco de las conversaciones. Si bien hoy estábamos trabajando alrededor de los clústeres, a mí me gustaría invitarlos a todos a que trabajáramos más focalizados en la competitividad y las diferentes herramientas, instrumentos y mediaciones para contribuir a la competitividad y al desarrollo económico de los territorios. Creo que el clúster es medio, pero realmente lo importante aquí es la competitividad, lo importante aquí es cuáles son los negocios más atractivos, cuáles son las estrategias competitivas que nos permiten tener los mejores resultados y promover esos cambios estratégicos y esos cambios organizacionales. Gracias, Clau. Totalmente anotado tu comentario, muy relevante, y lo tendremos en cuenta para siguientes discusiones. Ahora, si nada más tiene algo que decir, yo pasaría a dar realmente unos takeaways, unas conclusiones de toda esta interesante discusión que tuvimos el día de hoy, así rápidamente y a manera de bullets. Temas que fueron mencionados tanto por los dos presentadores como por varias de las preguntas y varias de las intervenciones: la importancia de la continuidad en el proceso, medida en que estos son procesos de mediano y largo plazo. En ese sentido, ustedes ven que los gobiernos cambian y el sector privado sigue ahí. Entonces, en ese sentido, la importancia del rol del empresario en darle continuidad a ese proceso, en general el rol del empresario, el compromiso del empresariado como factor fundamental para la sostenibilidad de las iniciativas de clúster. Un segmento que también muy metido, el tema de construcción de confianza, de capital social. Ese es un tema donde estamos apenas comenzando aquí en el país a nivel local y donde vamos a tener que seguir profundizando. Un tercer elemento mencionado también, el tema de estructura diana. Aquí nadie, ojalá y esté pensando en grandes estructuras organizacionales e institucionales para la gestión de estas iniciativas de clústeres. Yo creo que el mensaje fue claro de parte de nuestros dos países, de que entre más liviano, mejor. En cuarto lugar, el tema de transferencia de las tecnologías, sale la fase que yo sé que en ningún momento tiene significado peyorativo, pero queremos que los consultores realmente nos acompañen hasta cierto punto y se vayan lo más rápido posible. Eso quería decir de que queremos efectivamente aprender a cómo hacer y a utilizar estas metodologías y estas herramientas de clúster, y muy posiblemente después surgió también el punto que de alguna manera el rol de los consultores va migrando y habrá otras oportunidades y otros espacios y otras condiciones bajo las cuales se dará esa interacción entre consultores e iniciativas de clúster. Otro punto, tema de claridad en los roles de los actores, quién hace qué y para qué. Eso fue mencionado por Jaime, y yo tengo la plena cuenta de que es un tema muy importante. Y por último, un tema mencionado por José Vicente, que yo creo que muy al lugar, y es la importancia precisamente de esa visión estratégica, como yo se habla aquí en el Consejo, de ese punto al que se querrá mover al sector, al clúster, a la industria, a la cadena productiva, y el convencimiento de todos los actores de que efectivamente ese punto B es al que todos queremos llegar como región o como aglomeración. Por último, en términos de las preguntas, yo quiero sacar en cuanto a los temas importantes para sostenibilidad del clúster. Obviamente salió brillando el tema del compromiso del sector privado, un tema que fue
que fue abordado durante toda la rodada. Ahí precisamente tendremos que profundizar un poco más a metodología o herramientas o tips para incrementar ese compromiso del sector privado. La segunda pregunta está relacionada al tema de con qué estrategias de índole de política pública estaban alineadas las iniciativas, y me dio mucha satisfacción ver que muchas iniciativas que se estaban trabajando en el país estaban alineadas con los planes regionales de competitividad, las comisiones regionales de competitividad y con los planes de desarrollo tanto municipal como departamental. El rol de la política pública salieron previamente el tema de construir las capacidades locales en estas iniciativas y de resolver los cuellos de botella, dos elementos que me parecen cruciales. Me llamó mucho la atención que, como en tercer lugar, haya aparecido el tema de articular estos trabajos con las agendas de las comisiones regionales de competitividad, en la medida en que las señales que aquí desde el Consejo Privado tenemos es que esto, si bien es lo que queremos, todavía nos falta mucho precisamente para lograr una mayor articulación entre estas iniciativas de clúster y enmarcarlas en las agendas de las comisiones regionales de competitividad, y que estas comisiones sirvan como un espacio soporte y facilitador precisamente de la cantidad de acciones que implica precisamente el trabajo de la iniciativa. Creo que serían como mis conclusiones muy rápidas. Disculpen porque nos pasamos un poco de tiempo, pero este fue nuestro primer intento y esperamos tenerlos a todos en los próximos 2 webinars. El siguiente viene precisamente cómo garantizar la participación sostenida del sector privado en las iniciativas de clúster. Muy en mía, yo creo que la discusión de hoy sirvió de abrebocas para lo que va a ser la discusión del segundo panel. El tercer webinar va a ser precisamente sobre ya identificación de proyectos, sobre iniciativas de clúster, en la medida en que esto tiene muy rápidamente que migrar hacia el diseño, la identificación, diseño e implementación de proyectos que soporten las dinámicas de estas iniciativas de clúster. En ese sentido, en el tercer webinar vamos a ver ese tema y en particular explorar alternativas de financiación a esos proyectos. Entonces, sin más que decir, yo los despido y les agradezco por su participación y espero que precisamente esta red de cluster practitioners colombianos que estamos recién comenzando coja una gran dinámica y se den estas discusiones como la que dimos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Por último, algo que se me pasó, que es un gran agradecimiento al grupo por todo el soporte logístico a la organización de este primer ciclo de webinars. Yo creo que sin Antonio y Emma respaldándonos, dándonos indicaciones, tienen experiencia de realizar este tipo de intercambios en España. Yo creo que su soporte fue crucial precisamente para el éxito de este primer webinar. Entonces a ellos un agradecimiento y un abrazo muy especial. Saludos a todos.